Seguimos en el noticiero central de la televisión pública con imágenes en vivo, en directo. Televisión Pública Noticias está en el Vaticano en el último adiós a Francisco. Esto es lo que se ve en este momento. Plena madrugada, hora italiana, hora de Roma. Allí está un equipo de la televisión pública con quien tomaremos contacto nuevamente en vivo. Y recordamos, desde las 5 de la madrugada, gran transmisión de la televisión pública para todo el país en vivo y en directo con el funeral oficial, con las exequias de el Papa Francisco. Pero vamos a ir con un detalle justamente de cómo va a ser este funeral, del cual va a estar pendiente el mundo, el funeral del Papa Francisco. La ubicación de los asistentes. Los miembros del clero van a estar exactamente donde ustedes ven la parte amarilla. Allí está la Basílica de San Pedro. En la explanada va a estar ubicado el ataúd del Papa, el clero. Del otro lado, los miembros de ONG, que se ven en celeste, y donde ustedes ven la parte negra, los mandatarios que representan a 170 países. Hay presidentes, hay reyes, hay jefes de Estado y otros que prefirieron mandar ministros, cancilleres y demás. Y en la Plaza de San Pedro van a poder estar los fieles un poco más alejados. Vamos ahora a otro detalle, que es el recorrido que Alejandro Puertas nos anticipaba recién que va a hacer cuando termine la ceremonia en la Plaza de San Pedro. Desde Ciudad del Vaticano va a ser un recorrido de 6 kilómetros por las calles de Roma, el traslado del cuerpo de Francisco hasta la iglesia Santa María de la Mayor, que es donde decidió el propio Papa que queden sus restos depositados. Y un detalle más, muy importante, el féretro del Papa, que ha sido sellado, como vimos al comienzo del noticiero, que es lo que contiene la mitra, o sea, el sombrero ceremonial sobre su cabeza, el palio, que es la estola de la autoridad papal, así fue sellado el féretro, el rosario y el anillo, que son los que llevó desde Buenos Aires, son los que tenía cuando vivía y era arzobispo en la capital argentina. También la casulla roja, que es la vestidura exterior para la misa, una especie de sotana similar que usan en general los cardenales. Y se coloca dentro, esto es importante destacarlo, un velo de seda blanca para cubrir el rostro del Papa. Se le colocó esto antes del cierre del féretro, una bolsa con monedas que fueron acuñadas durante su papado. Esto es una tradición en todas las sepulturas de papas, y un tubo metálico que contiene un detalle, un resumen de su biografía, de su vida. Así ha quedado listo el féretro del Papa para el funeral oficial de mañana a las 10 de la mañana, hora de Roma, 5 de la mañana, hora argentina, cuando va a comenzar la transmisión de la televisión pública. Flor, seguimos. Volvemos directamente al Vaticano, tomamos contacto con nuestro compañero Alejandro Puertas. Bueno, Ale, algunos datos que venía escuchando en esta jornada que me llamaba la atención. Por ejemplo, que un referente del movimiento de los cartoneros va a estar presente mañana en este último adiós al Papa Francisco, porque el Vaticano le hizo llegar ayer la invitación directa. Entonces deberíamos estar atentos a muchísima gente cercana al Papa Francisco, que desde Argentina ya en las últimas horas está viajando allá para compartir este último momento. Mirá, te agrego, mirá qué coincidente, ¿no? La presencia del cartonero que la conocíamos, que llegó en vuelo a las 7 de la tarde aquí a Roma. Fíjate, a mi espalda está Santa María la Mayor. Este es el lugar donde van a descansar los restos de Francisco, ¿verdad? Mañana, cuando después de lo que dure la procesión, esos 6 kilómetros que te decía tienen que ver con un rito milenario por parte de todos los papas que ocuparon, los 252 que ocuparon el trono de San Pedro en el Vaticano. Cada vez, y sobre todo cuando coincidieron con el Imperio Romano, cada vez que asumía un papa, la primera actividad pública es parte de lo que se conoce como la Vía Papalis, que es lo que vamos a observar mañana. Es ese recorrido que pasa por la Piazza Venecia, pasa por el Coliseo Romano, y que era la forma de presentarse un papa ante los emperadores. Eran las dos grandes figuras de poder de aquel entonces, el emperador y el papa, ¿ok? Bueno,
En esta iglesia, que es una de las 4 iglesias papales que tiene Roma, iglesias papales son iglesias donde un papa tiene la potestad, que la tiene en cualquier iglesia, pero son las iglesias que son designadas para poder realizar los ritos o ceremonias religiosas por parte de un papa. Y fíjate vos, mencionabas, y como todo da una vuelta, ¿no? Y tiene que ver con las personas más que con los ritos. En la persona de Francisco se rescata siempre su humildad y su sensibilidad por los más vulnerables. Un cartonero puede llegar a ser uno de ellos. Mañana estará presente. En este lugar habrá 40 personas recibiendo el cuerpo de Francisco cuando ingrese su ataúd y quede esa lápida que hemos visto en todos lados, que dio a conocer el Vaticano, que va a decir Franciscus. Habrá 40 personas nada más. No habrá ni presidentes, ni habrá autoridades cardenales purpurados, digamos, de los más importantes. No, habrá 40 personas elegidas por Francisco. Ellos son, según nos dieron a conocer, y estarán con una rosa blanca en la mano esperándolo, víctimas de trata, algunas personas transexuales y presos que con permiso salieron de sus celdas y serán trasladados acá para esperar, para recibir a Francisco en su último adiós. Hoy dialogamos con el secretario de Culto de la Nación y nos decía lo siguiente. Ale, impactante lo que estás contando, porque la verdad que si hay algo que destacaba la imagen y la esencia de Francisco era esto, era estar cerca de aquellas personas que no tenían oportunidades, de los más humildes. Y exactamente como lo contás, que es realmente muy emotivo y uno ya se va plasmando esa foto que sucederá mañana, ¿no? En la cabeza, es realmente decir, bueno, es lo que él quería. Te cierro con esto, Florencia, que también es interesante, porque, a ver, es raro imaginar. Los papas, claro, es tanta la creencia de la vida eterna que la muerte tiene obviamente, nadie quiere morirse, ¿no? Pero debe tener una sensación distinta a la que podemos quizás tener los demás, sobre todo una persona de tanta fe como el Papa Francisco, que está convencido que lo que seguía a esto era otra vida en otro plano, ¿no? En el cielo, por él. ¿Por qué te lo digo? Porque planificó hasta el pago, el dinero de su propio funeral, lo pagó él. Es difícil imaginarse uno pagando su propio funeral, bueno, él lo hizo. Aparece como que viene a través de una donación de una tercera persona, pero a esa tercera persona el dinero se lo dio él, para que interceda y pague, para que no entre en ningún tipo de gastos el Vaticano, que su propio funeral lo pagó de su propio bolsillo. Te decía hace un ratito que dialogamos durante la mañana de hoy con el secretario de Culto de la Nación, que también lo conoció bastante y nos decía lo siguiente, si les parece lo escuchamos. La cantidad de demostración de afecto, de amor hacia un argentino, por supuesto que como argentinos nos llena de orgullo, teniendo en cuenta que es un papa que no es europeo, o sea que no hay gente de su país que venga y que esté a pocos kilómetros, sino que realmente lo que hoy se está viendo es nada, lo importante que ha sido Francisco para nuestro país y para el mundo, digo, y también el gobierno eso le ha dado la importancia cuando decretó los 7 días de duelo, ¿no? Es un momento que llama a la reflexión al pueblo católico, al pueblo argentino e incluso a los líderes y a los creyentes de otras religiones, porque una de las grandes cosas del legado del papado de Francisco es justamente el diálogo interreligioso. ¿Cómo será la actividad del presidente de la Nación? Bueno, el presidente llegará esta tarde y mañana participará en las exequias del Papa Francisco. Por seguridad nosotros no decimos mucho más. Muy bien, bueno, excelente el trabajo que está realizando en este momento y que ha venido realizando, ¿no? Por supuesto, en los últimos días y en las últimas horas el equipo de la televisión pública desde el Vaticano. Pero ahora nos vamos a otro punto de la ciudad de Buenos Aires, a la Catedral Metropolitana, porque sin dudas, Gustavo Sosa, mañana va a haber una postal también muy interesante aquí. Es enorme el trabajo que están realizando las autoridades de la ciudad de Buenos Aires y de la Nación,
respecto a lo que son los preparativos para la ceremonia, para la misa que comenzará a las 10 de la mañana aquí en la Catedral Metropolitana. Y lo que respecta a los cortes de tránsito, hay que pensar en un perímetro, ¿no? Un perímetro que ocupará las calles, las avenidas Corrientes, 9 de Julio, Avenida Belgrano y Alem y su continuidad, Paseo Colón, ¿no? Por supuesto. Entre esas calles, entre esas avenidas, va a haber cortes totales durante toda esta jornada, que ya están cortadas, de hecho, si hablamos de La Rábida, giro a Rivadavia, Rivadavia y Bartolomé Mitre, Rivadavia desde La Rábida, 25 de mayo y Bartolomé Mitre, Reconquista y Bartolomé Mitre, Diagonal Norte y Bartolomé Mitre, Bolívar e Irigoyen y Chacabuco. Todas estas calles ya están cortadas y a partir de este sábado a las 6 de la mañana, Diagonal Sur y Moreno, Chacabuco y Rivadavia, Irigoyen y Chacabuco, Alsina y Chacabuco serán las calles que estarán cortadas, pero también habrá cortes parciales a lo largo del recorrido que comenzará después de las 12 del mediodía, cuando haya finalizado la ceremonia, en los distintos lugares donde el Papa Francisco dejó su huella, ¿no? Hablábamos recién del Hospital Borda, de distintos lugares donde el Papa, bueno, marcó un punto, un antes y un después en la ciudad de Buenos Aires. Pudimos hablar en off recién, porque andaba caminando por aquí, el arzobispo Jorge García Cuerva, que no quiso dar declaraciones a los medios porque, bueno, nos contaba que ya estuvo durante toda la jornada dando testimonio y que mañana, bueno, se espera un día muy arduo. Él estaba terminando ya la homilía y nos cuenta que la ceremonia se va a realizar aquí afuera, donde estamos viendo aquí la catedral, aquí afuera de la catedral se va a realizar la misa en conmemoración al Papa Francisco. Ya está confirmada la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, pero no está confirmada aún la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Se cree que por algunas cuestiones personales. Hasta aquí lo que nos pidió el arzobispo García Cuerva fue que transmitamos a todas las personas que se vayan a acercar mañana que por favor lo hagan en paz, que lo hagan con el espíritu que hubiese querido el Papa Francisco, acercándose en paz, con respeto, para celebrar, para conmemorar, para homenajear al líder de la Iglesia Católica, quizás al argentino más importante de la historia, ¿no? Sin duda, Gustavo, muchas gracias y por supuesto va a haber tanta gente y de distintas ideologías que la preocupación de Monseñor García Cuerva es totalmente lógica, que sea absolutamente en paz como hubiera querido el propio Papa que tanto caminaba esa Plaza de Mayo, ¿no? Y atención con un pronóstico de lluvia también, que no es un dato menor porque la ceremonia va a ser, como bien contaba Gustavo, al aire libre, así que bueno, quienes vayan lleven algún tipo de protección porque por supuesto va a ser allí. Pero ahora vamos a cambiar de tema porque una película, Dani, que marcó muchísimo esta última época. Yo diría una película que ya se estrenó hace bastante, pero desde la internación de Francisco muchos se acercaron a verla y muchos otros, como yo, por ejemplo, que no me resistía un poco a que esto suceda, ¿no? Una Argentina más, no la vi todavía. Pero dicen que es muy interesante. Sí, y sobre todo va a ser muy interesante cuando pase este fin de semana y empecemos a pensar en lo que viene con respecto a la elección del sucesor. Por supuesto, Porque la película, Dani, ¿cuál es? Pero claro, chicos, porque estamos hablando de Cónclave, ¿sí? Esta película que, como bien decía Flor, ya se estrenó en los cines, pero vuelve justamente a las salas. Por ejemplo, en España se va a volver a estrenar en 150 salas de cine. ¿Por qué pasa esto? Porque luego de haber conocido la triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco, ¿qué pasó? Esta película explotó con millones de visualizaciones en algunas de las plataformas que ya se presenta, como Prime Video, como Flow. ¿Cuántos millones de visualizaciones fueron el lunes, apenas cuando se conocía esta noticia del Papa? Más de 7 millones de minutos de visualización, y es por eso y por el éxito rotundo que ha tenido esta película, más de 1 millón de espectadores en las salas de los cines, es que vuelve justamente a la pantalla grande. Así que ahora, para la gente que es amante del cine, vaya nuevamente a verla. Y para la gente que es un poco más me quedo en casa, bueno, también tenés la posibilidad porque vas a poder alquilarla también en las plataformas. Y recordemos que esta película fue nominada a los premios Oscar de este año, estuvo en varias categorías y que ganó como mejor guión adaptado, ¿sí? Más de 1 millón de personas lo vieron en los cines y ahora vuelve, así que también tenés la oportunidad.